Pues vayamos a la palabra de Dios, por favor. Si abren su Biblia en Proverbios 18, versículo 20. 18, 20 y 21, Proverbios. ¿Listos? Y dice así: del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se sacia del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. El título de esta enseñanza es El fruto de nuestra boca. El fruto de nuestra boca. Así que voy a iniciar con una fábula de unas ranas. Había un grupo de ranas que viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo y las miraban. Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos se deberían dar por muertas, porque era muy profundo. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Y las otras seguían insistiendo desde arriba que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente una de ellas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaban y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez más, con más fuerzas, hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: nos da gusto que hayas logrado salir a pesar de lo que te gritábamos. La rana les explicó que era sorda y pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más y salir del hoyo. En esta fábula encontramos dos puntos de vista totalmente diferentes. Una rana sorda que traduce como que las demás le daban ánimo para salir. Sin embargo, las intenciones eran otras. Así es cuando un cristiano se enfoca en escuchar la voz de Dios y no la del resto del mundo. Si bien es cierto, las cosas en este mundo no van a mejorar, porque así está escrito. Pero hay algo que la Biblia sí te dice, que la Biblia te promete, y es que sí puedes mejorar las cosas en tu vida, de forma personal, si es que obedeces, si es que haces caso a la prudencia, a la sabiduría, a la inteligencia que proviene de parte de Dios. Porque cuando llevas todo esto, todas estas cosas en tu corazón, aunque todo se esté desmoronando, podrás mantenerte en pie. Un ejemplo de esto es la vida de Job, que cayó como la ranita tocando fondo, como lo vería el mundo, ¿verdad? Y después de haber tenido gran abundancia, cae en una tremenda situación, pero salió avante, salió adelante a pesar de la rana de su esposa, que le dijo, y no fue así con un tono dulce, ¿verdad?
¿Aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahí vemos a la rana, ¿verdad? Las ranas que estaban arriba. Pero Job cerró sus oídos a esta sugerencia y respondió: ¿recibiremos nada más el bien de Dios y no el mal? Pero miren, viene otra deducción. Si la mujer de Job hubiese estado en la situación de él, ¿ella qué hubiera hecho? ¿Habría mantenido su integridad o habría maldecido a Dios? ¿Por qué? Porque podemos deducir que ella ya lo había hecho. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que ella ya lo había hecho, ya había maldecido a Dios. ¿Por qué podemos asegurar esto? Porque ella también había perdido a sus hijos. Porque también ella había perdido las posesiones. Y al verse desprotegida, ahora tenía que cuidar a un enfermo. Tenía que cuidar a su esposo. Y lo que no podía soportar ella era que no escuchara a Job decir maldición, a pesar de lo que había pasado con sus hijos, con sus posesiones y con él mismo. No podía soportarlo, que no dijera él nada que fuera en contra. No podía entender la paz que tenía Job y buscaba destruirlo a través de su desesperación y por sus palabras, porque para ella, Job en ese momento ya era un estorbo. Somos tan cortos de vista que nos fijamos más en las debilidades que en las fortalezas de los demás. En lugar de aprender lo bueno, preferimos que los demás se hundan en nuestra misma amargura y en nuestra misma miseria. Pero veamos y leamos el siguiente versículo, y que fue parte de nuestro texto base, Proverbios 18:21, que dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Ahora vamos a personificar este mismo versículo, pero ahora con Job y su esposa. La muerte, es decir, la amargura de la esposa de Job, y la vida, la esperanza de Job, estaban en poder de la lengua, de lo que decían. Y el que la ama, es decir, el que ama lo que dice, el que sustenta lo que dice, el que reafirma lo que está en su corazón, va a comer de sus frutos. Así que la esposa amargada comerá de los frutos de sus dichos. Esto significa que lo que salga de su boca será como un boomerang. ¿Sí saben qué es un boomerang, verdad? Que va a regresar. Y algunos de los síntomas, y aquí podemos ver qué era lo que estaba pasando con ella, algunos de los síntomas de una persona amargada, como la esposa de Job, se pueden reflejar tanto en su área física como en la emocional y en la espiritual. Y los síntomas espirituales son los siguientes. Esto era lo que tenía la esposa de Job: la pérdida de la visión de la vida. Ya muérete, Job. Pérdida del propósito.
¿Para qué seguimos aquí? Pérdida de la fe. Y recuerden que la amargura es la suma de heridas, de rechazos, de resentimientos, de frustraciones, de iras y de dolor. Por eso ella reaccionó de esa manera, de esa forma contra su esposo. Ella estaba guardando todo eso. Ahora, los síntomas físicos pueden ser presión arterial alta, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio, enfermedades cardíacas. Y los síntomas emocionales son la inseguridad. Ella decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? La ansiedad, la preocupación, la depresión y el temor. ¿Alcanza a ver en el cuadro clínico de la esposa? Todo eso fue el boomerang que ella estaba recibiendo de lo que salió de su boca, de lo que tenía ahí guardado. Se debe tener presente que la amargura procede del modo de pensar. Escuchen bien esto, porque esto está muy interesante. Se debe tener presente que la amargura procede del modo de pensar e interpretar las situaciones. En el caso de Job y su esposa, ambos casi sufrieron lo mismo, casi. Job tuvo un poco más, pero tenían diferentes modos de ver las cosas. Ya analizamos a la mujer, ¿verdad? ¿Qué fue lo que comió? Ahora vamos a ver qué fue lo que comió Job. En ese sentido, del fruto de su boca, de su hablar. Job le dijo a ella, como suele hablar cualquier mujer insensata. Y si vemos el contexto, esta expresión de Job no fue como un regaño, no fue para ridiculizarla, no, fue para hacerla consciente. Y esto significa, como cualquier mujer insensata, necia, perversa y loca, así has hablado. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y luego dice el siguiente versículo, en todo esto no pecó Job con sus labios. Es decir, no hubo una intención de ridiculizarla, de ofenderla, no, sino de hacerla entrar en razón. Porque miren, Job sabía que los sabeos y que los caldeos habían robado y habían matado a sus hijos e hijas y también a sus criados y les habían robado camellos y saquearon sus casas. Y su mujer lo estaba incitando a la venganza. ¿Aún mantienes tu integridad? ¿No vas a hacer nada, Job? Otra versión dice, ¿todavía quieres mantenerte intachable? Y Job tomó su decisión. Ahora, estas son las recomendaciones para manejar la amargura, no solamente tuya, sino la que proviene de los demás, para guardar tu corazón. Recomendaciones para manejar la amargura. Número 1, determinar la causa principal de la amargura. ¿Me robaron? Fue lo que le pasó a Job. Me robaron, mataron a mis hijos, me despojaron de lo que tenía y luego mi esposa, me golpearon, me enfermé. Él detectó, pero hizo algo. Para aquellos que le hicieron estas cosas, él hizo y otorgó el perdón.
No fue detrás de aquellos que le hicieron ese mal. Número 2, entregó a Dios los deseos de venganza. Yo no, Señor, tú. Renunció a los derechos de seguir aferrándose a las heridas del pasado. Habló con Dios de su enojo, o sea, en un momento dado se encontraba así y de alguna manera se desahogó delante de Dios. Y buscó el consejo también. Pero él hablaba con humildad y actuaba también de la misma manera. Por tanto, se deben observar los pensamientos y detectar cuándo están fomentando la amargura en tu corazón. Luego se les debe modificar esos pensamientos por pensamientos positivos, realistas y constructivos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a las promesas de Dios, para que no se anide esa amargura en el corazón. Si notamos aún en esa circunstancia, así como estaba Job, le estaba predicando a su mujer. No se menciona si ella entendió, si ella lo comprendió. Aquí lo importante es si tú y yo lo estamos entendiendo y lo estamos viendo, lo estamos aprendiendo. Tú y yo elegimos cómo reaccionar. Job eligió y después de eso tuvo su recompensa en la tierra. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera recibido esa recompensa en la tierra? Job nos responde. En Job 13:15 dice: aunque él me mate, en él esperaré. Y si así hubiera ocurrido, su recompensa no le habría sido arrebatada, porque en el cielo estaba su esperanza, no en la tierra. Una esperanza que no avergüenza. Les voy a leer nuestro versículo base en otra versión. Proverbios 18:20 dice: tu forma de hablar te alimentará. Lo que digas te saciará. Y lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atenga a las consecuencias los que no miden sus palabras. Este está un poco más directo, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con decretar y cosas por el estilo. No. Nada que ver con eso. Miren, seguramente Job no sabía lo que trascenderían sus dichos a tantas generaciones, porque ha llegado hasta nuestros días. Y Proverbios 12:18 dice lo siguiente: que lo que dice el sabio, que lo que dice el entendido, trae alivio. Y otra traducción dice que la lengua del sabio es medicina. Y no es verdad que escuchar estas palabras de Job en medio de situación, ¿verdad que te da esperanza? Y cuando te comparas con él dices: no, pues yo estoy en la gloria. Y ya le das su justa dimensión a la situación por la que estás pasando. Ahora, aquí viene otra pregunta bastante interesante. ¿Por qué Dios no permitió que también a su esposa le dieran cuello? Buena pregunta, ¿no? ¿Tú crees que a Satanás se le escapó? Hijo, la señora me lo hubiera echado. No, Dios dijo, a ella no, tampoco a ella. Obviamente esto no lo dice así textualmente, ¿verdad? Pero vamos a ver el contexto, porque de alguna manera estaremos reflejados tú y yo.
ahí. Es por eso justamente, es por la misma razón que quien te hace batallar sigue vivo. Por esa misma razón no se fue la señora de Job. Por misericordia. A ver, ¿cómo? Explícame eso. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Tenemos por lo menos dos motivos. El primero, fíjense. Si ella no hubiera quedado con vida, si hubiera muerto, no se hubiese tenido ese diálogo. Y no nos hubiéramos enterado de qué era lo que estaba pasando por el corazón de Job al pasar por semejante prueba. No nos hubiéramos enterado de eso. Gracias a ella, lo podemos conocer de lo que había en el corazón de Job. Como no buscar la venganza. Nos enteramos de cómo él soportaba pacientemente su enfermedad. Y aquí para muchos que están pasando por esa situación, aprendamos de Job. Él, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y con él se rascaba, mientras él meditaba en su corazón. ¿En qué? ¿En qué meditaba Job? En que Dios tenía un propósito, el cual él no entendía. Él no veía, pero sabía que a la postre le revelaría si en la voluntad de él estaba. ¿Y sabes qué? En realidad el libro de Job no le da explicaciones de por qué le pasó lo que pasó. Pero a nosotros sí nos revela lo siguiente. Porque a nosotros tampoco nos da una explicación de por qué pasó con él esa situación. Pero a nosotros nos da la siguiente revelación que también le dio a Job. Que Dios siempre tiene el control. Y las explicaciones tal vez no las entendemos, pero las comprenderemos después, como le dijo Jesús a Pedro. Lo que estás pasando tal vez ahorita no lo entiendas, pero lo vas a comprender después. Tú mantente fiel, porque todo obra para bien, para los que aman a Dios, ¿verdad? Número 2, la señora no fue muerta porque Dios le estaba dando la oportunidad de conocerlo, de conocer a Dios a través del carácter que Dios estaba formando en Job. Dios quería tratar con ella a través de su esposo. Recordemos que Dios utiliza una circunstancia para tratar no solamente contigo, sino con mucha gente que está alrededor. Y de entrada con ella trató y le mostró qué era lo que había en su corazón. Lo más probable es que ella era feliz con todo lo que tenía. Imagínate, hijos, hijas, posesiones, servidumbre, lujos y todo lo que el mundo considera que hace a una persona totalmente completa. Y ahora imagínate, su esposo, temeroso de Dios, fiel, entregado a su familia, trabajador, honrado, ¿qué más le podía pedir a la vida? Todo un estuche de monerías era Job. Y la vida de ella se podría considerar de alguna manera perfecta. Pero Dios le mostró que en su corazón no estaban sus esperanzas puestas en Dios, sino en todo lo que estaba alrededor, su esposo, su familia y todo lo terrenal. Pero Dios le dio
una oportunidad, le dio otra oportunidad más en medio de su expresa rebeldía de parte de ella, en medio de su amargura, de su pecado. Le da una oportunidad a través de las palabras de Job, que seguramente le retumbaron en su corazón a esta mujer. No se menciona la reacción y la respuesta de su esposa a esto que ella recibió. Sin embargo, la Biblia dice al final del libro de Job que le nacieron 10 hijos, entre ellos 3 mujeres preciosas, que no había mujeres más hermosas en toda la tierra. Y lo más probable es de que esos 10 hijos seguramente fueron con ella también. Así que podemos asumir y entender por el contexto que ella reconoció a Dios y se arrepintió de todo lo que dijo. ¿Por qué? ¿Por qué esta afirmación? Porque los hijos se forman en pareja. Y si Job fue fiel con Dios, Dios sería fiel en transformar el corazón de su esposa. Porque Dios hace las cosas completas. Encontré un salmo, Salmo 32, por favor, si me acompañan. Que de alguna manera este salmo resume por qué tú y yo seguimos vivos. Obviamente, esto lo voy a aplicar a la vida de la esposa de Job. Obviamente ella no lo escribió, pero puede ejemplificar toda la vida matrimonial de Job visto desde el punto de vista de su esposa. Salmos 32:1. Y véanlo como si fuera una oración, digámoslo así, de todo aquel que ha sido redimido, que ha sido limpiado, que ha sido transformado. Dice así: qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Toda mi fuerza desaparecía. Entonces, Señor, decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesar mis errores, Señor. Y tú perdonaste todas mis culpas. Por eso, todos tus seguidores, así como Job, deben orar a ti. Y así, aunque estén en 1000 dificultades, nada malo les sucederá. Tú eres mi refugio, me rodeas y me proteges. Por eso me alegro. La mujer de Job estaba contenta después de haber recibido todas las bendiciones a causa de que su esposo se mantuvo íntegro. Versículo 8. El Señor dice: te enseñaré y te mostraré el camino. Te protegeré y seré tu guía. Eso fue lo que de alguna manera le mostró Dios a la esposa. Deja la terquedad que te impide acercarte al Señor. Los perversos reciben muchos sufrimientos. En cambio, quien confía en Él, pase lo que pase, estará protegido por el fiel amor de Dios. Por eso, alégrense y sean felices en el Señor. Alégrense toda la gente,
Todos ustedes, gente honesta, es como dice la versión. Volvamos otra vez a nuestro versículo base. Proverbios 18:21. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Vamos a enfocarnos ahora en esta palabra, poder, porque literalmente significa mano o dominio. Entonces lo podríamos traducir así: la muerte y la vida están en mano o en dominio de la lengua, de lo que decimos. Y al igual que la mano y el poder pueden tener dos significados. Te voy a poner un ejemplo. En algunas fotografías de algunos presidentes de aquí de la República, cuando están sentados en la silla presidencial, podrás notar una mano empuñada y otra mano extendida. La mano cerrada indica firmeza, dureza, y por otra parte, la mano extendida significa cordialidad, auxilio. Entonces, sigue siendo la misma mano, pero con diferente significado. Tú puedes darte cuenta cuando una persona está muy molesta porque empuña las manos, porque de alguna manera está conteniendo su fuerza, su enojo, y le gustaría y le encantaría ejercer el poder que tiene. Pero una persona que extiende la mano es para ofrecer. Ese es otro poder. Entonces, así es que el poder que ejerce la lengua puede ser para imponer con mano dura, jactanciosa, arrogante y egoísta. Y ese poder te lleva a la muerte, a la separación, a la destrucción. Es como aquel que dice: ¿acaso no sabes quién soy yo? ¿Por qué? Porque quiere mostrar el poder de una forma arrogante, altanera. O no sabes con quién te estás metiendo. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso, verdad? Ese es el poder en las manos del hombre, porque no puede controlarlo. En Santiago 3:5 dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta. Ahí significa que es arrogante, es egoísta, se jacta de grandes cosas. Así es como la esposa de Job ponía en acción el poder de su lengua para influir en las decisiones de Job y destruir y matar su esperanza. Así de peligrosa es esta arma que tenemos aquí. Así de peligrosa es nuestra boca. Peor que el COVID, ¿verdad? Con D. Porque el COVID por lo menos se aloja en los pulmones, pero el poder de nuestras palabras ataca directamente el corazón, el alma y el espíritu. Pero Job utilizó el poder que tenía en su lengua, un poder que venía de lo alto, un poder que no tenía la mano empuñada para imponerse, sino la mano extendida para ayudar a su mujer a reconsiderar lo que había dicho, con el fin de reconciliarse con Dios. Porque en la misericordia de Dios, la mujer de Job estaba en el hueco de su mano. Porque fue justamente el poder
y autoridad de Dios quien guardó la vida de ella para que Satanás no la tocara. Porque fue el poder de Dios quien estaba sanando y iba a sanar su corazón, pero primero era necesario que reconociera que estaba lastimada, que estaba herida, que estaba dolida. Aunque las palabras de Job le hubieran dolido. Hablas como cualquier mujer tonta e insensata. Cuando tú y yo recibimos una autoridad, cuando tú y yo recibimos una responsabilidad, un puesto, y tenemos el poder, seremos tentados a jactarnos de hacer grandes cosas. Y cuando eso ocurre, entonces cuando tenemos ese poder, es como sentarnos en una silla muy, pero muy alta, pero cuyas ruedas no nos permiten ver quién es el que está empujando. Y no es hasta que nosotros se nos revela que el poder que tenemos es para servir y no para ser servidos, entonces es cuando comprendemos y podemos levantarnos de esa silla para otorgarle el asiento a aquel que nos puso de pie, que es Dios. Ese es el verdadero poder, que pudiendo imponer el servicio hacia sí mismo, Dios se puso a servir. ¿Por qué? Porque puede hacerlo. Y ese es el poder que te otorga a ti, que te da a ti. ¿Cuál poder? El poder de servir en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que te encuentres. Job le sirvió a su esposa estando en esa condición, con lo que él tenía. ¿Qué era lo que tenía? Entendimiento sobre las promesas de Dios, a pesar de que él no era judío, a pesar de que no tenía Biblia, no tenía pastor. Pero primero tuvo que confrontarla. Y Job fue directo para mostrarle cómo se estaba comportando. Como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado, mujer. Reconoce que hay en tu corazón. Sin embargo, hay otras formas y otras maneras en las que Dios saca a relucir lo que hay en tu corazón y lo que hay en el mío. Y no hay otra manera que utilizando la palabra de Dios, ¿verdad? Hace algún tiempo yo le envié a un familiar, a un tío mío, un mensaje porque me nació enviárselo en ese momento. Y me llamó mucho la atención la parte final del versículo que dice: el sabio al fin apacigua la ira. Y ese versículo me confrontó y dije, yo quiero seguir apaciguando la ira, pero le mandé el versículo completo. Y el versículo completo es Proverbios 29:11, dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la apacigua. Entonces él me respondió: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Yo me desconcerté cuando vi el mensaje, porque no esperaba esa respuesta. Y ya inmediatamente le hablé y le dije: discúlpeme, no fue mi intención molestarlo, ni ofenderlo, por supuesto, porque a mí me había llamado la atención una parte del versículo. Pero quiero hacerle esta observación. Fíjese dónde puso su atención. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y el Señor ahí en ese momento le reveló cuál es su comportamiento. Pero no se queda nada más con que
Mira, tú eres así y no tienes remedio. No, termina con algo final que es una promesa. ¿Quieres sabiduría? Pídesela a Dios y Él te la va a dar en abundancia. Y esto es una petición irresistible para Dios y es sí o sí. Entonces, pues recibí eso, ¿no? Y bueno, otra versión de ese versículo dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿Por qué? Porque puede controlarse, puede domarse. No voy a decir nada en este momento, mejor me retiro. Porque no es como detonar una granada en ese momento, quitarle la espoleta. No, retírate. Y luego dice: el impaciente de espíritu, el que reacciona a la primera, pone en manifiesto su necedad. Este es el poder que tiene la palabra en nuestras vidas. Lo primero que hace, al igual que con la esposa de Job, es acalambrarnos. Porque Dios va duro y directo al corazón. Y luego decimos: ay, ¿quién le dijo eso al predicador? Ay, ya le fueron con el chisme. O no me gustó. ¿Por qué? Porque caló, porque dolió, ¿verdad? ¿O tú crees que la esposa se puso muy contenta o le gustó que le hayan dicho insensata, tonta, necia, loca, perversa? Por supuesto que no. ¿Pero Job tenía razón? Claro que sí. Seguramente le costó trabajo otra vez volverse a dirigir hacia su esposo. Pero hay una reflexión cuando la palabra de Dios penetra en el corazón. Híjole, dice que la palabra dice que no vuelve vacía y que de alguna manera va a seguir taladrando para decir y aceptar. Si es que no te resistes, ¿verdad? Si es que la soberbia no nos ciega. Y pues bueno, aquel que diga que al que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, pues cuidado, porque estas palabras las dijo Jesús y Él es el que está libre de pecado. Así que la piedra va a venir, la roca va a venir. Y es mejor que caiga estando ahorita en vida, porque ahorita nos puede quebrantar, pero después va a desmenuzar, que es algo totalmente diferente. Así que cuando reconoces humildemente que necesitas ayuda, cuando humildemente tomas la mano de tu Creador, porque ahorita su mano está extendida, en aquel día va a estar empuñada. Y Él te dice: toma mi mano. Y Él cumplirá lo siguiente. Ezequiel 11:19 dice así. Si quieren, acompáñenme, por favor. Ezequiel 11:19. Cuando me acepten, básicamente es el contexto de lo que está diciendo Dios, les daré otro corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo, un espíritu diferente. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, un corazón sensible, con un propósito, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Esa es la promesa que Dios nos dio, que nos cambiaría la forma de pensar, la forma de vivir de una forma total y completa. Y ya no estaríamos obligados a cumplir sus mandatos. Ahora querríamos hacerlos. Así como la rana que no escuchaba más que lo que había en su interior para poder seguir saltando y saltando en contra de lo que fuera,
Así es como la palabra de Dios logra que nosotros veamos las cosas y las entendamos de forma diferente, porque el hombre natural no puede. Jeremías 33:3, ustedes lo conocen, que Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora veamos la respuesta y la petición de Job, después de que Dios cuestionó a Job y éste no pudo responder. Veamos en Job 42:1. Ya al final del libro, se los voy a leer en una versión un poco más entendible, palabra de Dios para todos. Entonces Job le respondió al Señor: sé que tú puedes hacer lo que quieras, porque eres todopoderoso, y no se puede detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste: ¿quién es el que con falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Tú dijiste: óyeme y hablaré, y te preguntaré y tú me enseñarás. Yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto, te han comprendido. Por eso me retracto de todo lo que he dicho y te pido perdón en polvo y en ceniza. Job reafirma: si en este proceso en algo se desvió mi corazón, te pido perdón. Y Dios lo restaura nuevamente. Y el Señor lo restauró, dice el versículo 10, a Job su fortuna cuando él oró pidiendo por sus amigos. Fíjense, o sea, increíble. Oró por sus amigos también y le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Entonces todos sus hermanos y hermanas, esto es algo también importante, todos sus hermanos y hermanas y toda la gente que lo había conocido desde antes, lo visitaron y comieron con él en su casa. Todos ellos compartieron su dolor y lo consolaron por todo el mal que el Señor le había dejado sufrir. Aquí viene una pregunta para terminar. ¿Quieres que Dios te restaure todo lo que te ha quitado esta pandemia? Todos dicen amén, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tal si no lo hace? No me digas, cancelo tus palabras. No canceles. Mejor pide un entendimiento como el de Job, que da vida. Aunque Él me matare, aunque yo me contagie, seguiré confiando en Él. Aunque no me quite a la esposa, ¿verdad? O aunque no me quite al esposo, seguiré confiando en Él. Porque Él es mi confianza, Él es mi refugio. Y si Dios permite que sigamos respirando, sea quien sea, es porque la misericordia de Dios sigue estando disponible, porque extendida está su mano. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Son tan amables, hermanos. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor. Y vamos a orar. Bendito Padre, amado Dios, muchísimas gracias. Gracias porque los consejos del sabio traen alivio a nuestro corazón, traen medicina a nuestro cuerpo y traen descanso a nuestra alma.
Gracias, Señor, por permitir y por darnos a conocer lo que pasó a este hombre, Job. Gracias también, Señor, porque a través de su esposa nosotros estamos aprendiendo, porque nosotros también hemos sido insensatos, hemos sido necios, hemos sido locos al hablar de forma apresurada, porque nos ha ganado las circunstancias, nos ha ganado el dolor, nos ha ganado la angustia, la desesperación. Pero gracias porque tú nos das aliento a través de las palabras de Job, donde él pone toda su confianza en ti, sabiendo de que hay un propósito que tal vez no entendemos, no comprendamos, y si en tu soberanía está bien revelarnos, adelante, Señor, porque sabemos que estamos en el hueco de tu mano, una mano que está siendo extendida por tu misericordia y tu gracia para sustentarnos en medio de las dificultades, en medio de cualquier circunstancia. Tú no pierdes el control, nada te toma por sorpresas. Señor, ayúdanos a identificar qué es lo que sale de nuestra boca, cómo hablamos, y si fueran frutos, ¿serían comestibles y serían agradables para aquellos que lo oyen? ¿O serían desabridos, sin sabor, huecos o tal vez hasta venenosos? Ayúdanos, Señor, para que nuestras palabras sean edificantes, nutritivas y suculentas, agradables al oído. Ayúdanos para que tengamos ese entendimiento de tu palabra todos los días. Danos inteligencia y sabiduría para cerrar los oídos al mundo y enfocarnos en tu palabra y salir victoriosos en cada reto que tengamos todos los días, porque tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así lo creemos. Muchas gracias, porque tú siempre cumples tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.